Estamos junto a Andrea Greco, ella, bueno, es una reconocida sanrafaelina, doctora en historia, una referente de la cultura local, y en esta oportunidad le vamos a consultar por su reciente presentación en la Feria del Libro, donde presentó Eureka. ¿De qué se trata esto, Andrea? Contanos un poquito. Bueno, se trata de una investigación realizada sobre el patrimonio archivístico que tiene el Archivo y Museo Mitre de la Ciudad de Buenos Aires, que se trata, básicamente es como una prolongación de mi tesis doctoral, donde yo trabajé con el inicio del periodismo cuyano, desde 1820 a 1852, y en esta oportunidad fue una beca de investigación de una línea que se llama Investiga Cultura, donde yo prolongué esa investigación hacia la ciudad de Córdoba. ¿Por qué Cuyo y Córdoba? Porque antiguamente Cuyo formó parte de una sola provincia con Córdoba, que se llamaba Córdoba del Tucumán, donde estaba toda la región de Cuyo, Catamarca, La Rioja y Córdoba. Posteriormente, el corregimiento de Cuyo, o sea, Mendoza, San Juan y San Luis, se separó de Córdoba, y después, a su vez, se separaron y se constituyeron las provincias. Entonces, la idea de vincular Cuyo y Córdoba era ver si de algún modo lo que hoy llamamos redes sociales, que, bueno, en ese momento no eran a través de Internet o como son las redes de hoy, pero que sí a través del periodismo se podían ver las redes de relación entre los periodistas de un lugar y de otro, o las ideas de un lugar y otro, y cómo esa relación de Cuyo con Córdoba se mantuvo o no en el tiempo. ¿Y cómo era esta comunicación en esa época? Obviamente sabemos que era escrito, de puño y letra, me imagino en muchas oportunidades, pero ¿cómo era? Bueno, lo que yo he estudiado son los periódicos de Cuyo y de Córdoba. ¿Y por qué digo las redes de relación? Porque, bueno, para poder hacer este trabajo yo armé una base de datos de cada periódico explicando qué es lo que contiene, en qué fecha se escribió, demás, y algunos datos vinculados a los lugares, los distintos repositorios, no solo el archivo Mitre, sino otros archivos donde ese mismo periódico se puede encontrar. Esto es muy importante para los investigadores porque te ahorra muchísimo trabajo. A veces, para poder leer una colección completa, uno necesita ir a más de un archivo, porque no están todos los periódicos, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. Entonces, ese fue el primer trabajo. Y el segundo trabajo, una vez leídos los periódicos y hecha esta base de datos, poder leer las referencias cruzadas. ¿A qué le llamo referencias cruzadas? Bueno, si un periódico, por ejemplo, de Mendoza, nombraba un periódico cordobés, ¿y de qué manera lo hacía? Si era una referencia simpática o antipática, o sea, una referencia porque estaba de acuerdo y por eso lo citaba, o una referencia para polemizar con el otro periódico. ¿Cuántos periódicos habían en esa época y, bueno, y a qué conclusión llegaste por ahí? ¿Esas redes estaban bien forjadas o no habían rispideces? Había muchísimas rispideces porque hay que pensar que estamos hablando de la época de la Constitución Nacional. Y digo Constitución por conformación de la Nación, que la Constitución propiamente recién se aprobó en 1853. Entonces, por ejemplo, alrededor del año 26 tenemos una gran polémica porque se discutía el proyecto de Constitución de 1826. Bueno, y eso es interesantísimo verlo a través de los periódicos. Y bueno, lo otro que por ahí llama la atención, ¿por qué ponerle el nombre de Eureka a este libro? Bueno, esa palabra Eureka nos viene del antiguo arquitecto, bueno, Vitruvio, se me había olvidado el nombre, que nos cuenta que cuando Arquímedes estaba tratando de encontrar el principio que hoy nosotros conocemos como el principio de Arquímedes,
lo descubre estando en una bañera y ahí descubre el tema del desplazamiento de los líquidos. Y que se puso tan contento que salió corriendo desnudo por la calle gritando eureka, eureka, que significa lo encontré. Bueno, ¿por qué se me ocurrió poner ese nombre? Porque hay un historiador británico, Asa Briggs, que ha trabajado mucho con periódicos y que dice que el periódico es la mejor manera de darse un baño de inmersión en una época. ¿Por qué? Porque no solamente nos permite recuperar los acontecimientos que sucedieron, sino que nos permite recuperar también el léxico, el vocabulario, cuáles eran los conceptos clave, los problemas que se discutían en el momento, el sentido que se le daba a las palabras. Hay palabras que en una época han significado una cosa y en otro tiempo han significado otra diferente. Y entonces el periodismo, el periódico como fuente histórica, nos permite descubrir esas relaciones. Entonces, por eso el libro lleva como subtítulo Una zambullida en el siglo XIX, porque es así, no solo encontramos la historia, sino la vida de la gente que estaba en ese siglo. Económica, social, financiera, la social. Seguro, cultural, social, de todo tipo. Así que, bueno, esa fue la idea de poner esta palabra que Marco Vitruvio nos ha dejado como herencia, digamos, de la antigüedad. Bueno, ya ha presentado el libro en la Feria del Libro, va a estar disponible acá, ¿cómo se puede hacer para conseguirlo? Bueno, esto también es una muy buena noticia para todos. ¿Por qué? Porque se trata de la segunda publicación que ha hecho el Museo Mitre. Antiguamente el Museo Mitre realizaba publicaciones, pero después durante mucho tiempo se dejaron de realizar y ahora ha vuelto a hacer publicaciones. Esta es la segunda y por ahora el libro va a tener formato digital y va a estar disponible en código abierto a través de las redes del Archivo y Museo Mitre. O sea que en Instagram, Facebook, Twitter o cualquiera de las redes o la página web del museo se puede solicitar el libro y acceder a él. Esto es muy importante porque como es una herramienta que facilita la tarea de los investigadores, el hecho de que esté en código abierto permite que investigadores de distintos lugares del país e incluso de otros países puedan acceder a la información y saber antes de ir de manera presencial al archivo qué material hay y qué cosas le pueden servir o no. ¿Y había muchos periódicos en esa época y con qué habitualidad salían? Bueno, en general, para esa época, de la primera mitad del siglo XIX, yo hablo siempre de periódicos y no de diarios, porque casi no hubo periódicos diarios. En Mendoza, por ejemplo, el primer periódico diario salió a partir de 1852. Esto hace una diferencia muy grande. Cuando el periódico se vuelve diario, el centro del periódico va a ser la noticia, y uno se enteraba de las noticias a través del periódico. Antes, que el periódico salía una vez por semana, una vez por mes, una vez cada 15 días, o cuando pudiera. A veces hay algunos periódicos que dicen así, sale cuando se puede. Bueno, hace que no era la noticia el centro del periódico, sino la opinión. Era un periodismo, con el lenguaje periodístico de hoy, un periodismo de opinión. Entonces, bueno, esto vuelve muy interesante y vuelve perenne la lectura de estos antiguos papeles, digamos, porque no son noticias cotidianas, sino que son las opiniones, los problemas, las discusiones principales de la época. Bueno, felicitaciones, Andrea, porque nunca parás, siempre estás siguiendo y siguiendo, investigando y estudiando. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que para uno es una alegría que el trabajo que uno hace pueda servir a la sociedad, pueda servir a otros investigadores y pueda servir para conocer más nuestra propia cultura. Así que muchas gracias.